o vello o amarraban o galpón, pero el caballo sintió lo que nadie veía. Nadie imaginó lo que ocurriría después. Y cuando pasó, fue imposible olvidarlo. Suscríbete para más historias que estremecen el alma y despiertan el corazón. ¡Tormenta! ¡Suelta eso!, gritó Isabel mientras corría tras el caballo negro que trotaba con la cuerda entre los dientes, como si jugara a esconderla entre los pastizales. El sol apenas asomaba sobre los cerros de Río Grande, tiñendo de naranja las nubes bajas. El rocío mojaba las botas de cuero viejo de Isabel, que no tenía tiempo para delicadezas ni contemplaciones. Esa mañana, algo en el aire se sentía fuera de lugar. Cuando por fin atrapó la cuerda, Tormenta la miró con esos ojos brillantes que parecían entender más de lo que debían. «¿Qué te pasa hoy?», murmuró Isabel, acariciando su lomo con firmeza. «Siempre eres el más tranquilo». El caballo resopló con fuerza, como si respondiera, pero algo en su comportamiento la dejó inquieta. Volvió la vista al portón principal de la finca, donde nada se movía, aún. Isabel tenía 63 años, el rostro curtido por el viento y el tiempo, y una mirada firme que no pedía permiso. Su finca, Los Silencios, era modesta, rodeada de campo abierto, con un galpón de herramientas, otro para los caballos y su casa de madera, que crujía cuando el viento se ponía terco. Esa mañana, mientras se sentaba en el porche con su mate recién cebado, una figura se recortó contra el alambrado del fondo. Una silueta pequeña, inmóvil, observando. El corazón de Isabel dio un vuelco, no por miedo, sino por instinto. Se levantó despacio, dejando el mate en el escalón. Caminó entre los surcos con paso firme, sin quitar la vista de la figura. A medida que se acercaba, distinguió a un muchacho, flaco, con la ropa cubierta de tierra seca y la cabeza agachada. No parecía mayor de 14 años. «¿Estás perdido?», preguntó desde unos metros, sin alzar la voz, cuidando no asustarlo. El chico no respondió. «¿Tienes hambre?», ni un gesto. El viento sopló con fuerza y el muchacho apenas se movió. Isabel entonces cruzó el alambrado y se acercó lentamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, notó que tenía los labios partidos, la mirada opaca y los brazos llenos de pequeños moretones. No preguntó nada más, solo extendió la mano. «Vamos, no muerdo». El chico dudó, luego bajó la vista y la tomó. Tormenta, desde el otro lado del corral, empezó a relinchar de nuevo, fuerte, profundo. Isabel se giró. Era la primera vez que lo oía así. Algo no estaba bien. Dentro de la cocina, el aroma del pan recién horneado y el guiso de lentejas llenaban el aire. Isabel sirvió un plato humeante frente al chico, que se sentó sin decir una palabra. Comió lento, como si no supiera si tenía permiso para hacerlo. «Me llamo Isabel», dijo ella mientras se sentaba enfrente. «Esta finca es mía. Los caballos también. Y Tormenta, bueno, ese no acepta a cualquiera. Pero si no te gruñó, algo ve en ti». El chico bajó la cuchara, apretó los labios y apenas susurró: «Tiago». Isabel sonrió cálidamente. «Bienvenido, Tiago». Un golpe fuerte sonó en la puerta del galpón, como si algo o alguien hubiera chocado con fuerza. Isabel se levantó en seco. Tiago dejó caer la cuchara al suelo. Tormenta relinchó, esta vez con un bramido casi desesperado. Isabel salió a la carrera. El galpón estaba cerrado, nadie a la vista, pero la puerta oscilaba, como si alguien la hubiese intentado abrir desde adentro. Volvió la vista hacia la cocina. Tiago no se había movido, y por primera vez desde que lo vio, Isabel notó algo en su rostro. Miedo, un miedo antiguo, que no venía de ese momento, sino de mucho antes. Y así, la rutina de Isabel, su silencio, su paz, su mundo ordenado de caballos y campo, comenzó a romperse. Porque ese niño no solo traía hambre y frío, traía algo más, algo que hasta los animales podían sentir. Tiago no decía nada, pero su silencio lo gritaba todo.
Isabel lo miraba de reojo mientras lo guiaba de vuelta a la casa, caminando despacio por entre los pastos altos. Él arrastraba los pies como si le pesara el cuerpo o el alma. «No tienes que hablar si no quieres», dijo ella casi en susurro. «Pero aquí nadie te va a hacer daño». No estaba segura de por qué lo decía con tanta certeza. Apenas lo conocía. Ni siquiera sabía si estaba huyendo de algo o de alguien. Pero había algo en su forma de mirar el suelo, en la rigidez de sus hombros, que le removía las entrañas. Cuando cruzaron el portón de madera que crujía como cada mañana, Tormenta volvió a relinchar. Esta vez no fue un grito de alarma, sino un sonido bajo, sostenido. Isabel lo observó con atención. El caballo miraba directo a Tiago, sin moverse, con las orejas erguidas. «Él sí que tiene buen ojo», murmuró Isabel. El chico no reaccionó. Dentro de la casa, el aire era cálido, con ese olor a madera vieja, café recién hecho y pan tostado. Tiago se quedó parado junto a la puerta sin atreverse a avanzar. «Puedes pasar. Esa silla es para ti». Se sentó despacio. Isabel sirvió un poco de leche caliente en un vaso, lo acompañó con pan con mantequilla y lo puso frente a él. Por un momento, él no se movió. Luego, casi con culpa, tomó el vaso con ambas manos, lo acercó a los labios, bebió un sorbo, otro, hasta que no quedó nada. «¿Cuánto hace que no comías?», preguntó ella sin esperar respuesta. Él simplemente bajó la mirada. Y en ese gesto, Isabel supo que no era solo hambre lo que traía encima. Era desgaste, era miedo. «¿De dónde vienes?», intentó otra vez. Tiago abrió la boca, pero no salió sonido. Solo se encogió de hombros. Isabel se quedó mirándolo, pero no insistió. En su rostro había más respuestas que en cualquier palabra que pudiera decir. Entonces, un ruido seco la sacó de ese momento. Un portazo. Afuera. Se levantó de inmediato y caminó hacia la ventana. No había viento. Las puertas del galpón estaban cerradas, bien aseguradas, pero juraría que algo se había movido. Tormenta relinchó de nuevo, esta vez con fuerza. El sonido resonó por todo el campo. «¡Qué raro!», murmuró. Volvió a la cocina. Tiago no estaba. La silla estaba vacía. El corazón le dio un vuelco. ¿Tiago? Lo buscó en la sala, en el pasillo. Abrió la puerta del patio trasero y lo encontró ahí, encogido junto al corral, con los brazos rodeando las piernas. Tormenta estaba frente a él, tranquilo, como si lo custodiara. Isabel no dijo nada. Se sentó a su lado, a una distancia prudente. «Ese caballo antes no dejaba que nadie se le acercara», dijo mirando al animal. «Pero contigo es distinto». Tiago levantó apenas la cabeza. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Solo murmuró: «Él sí me ve». Isabel sintió un nudo en el pecho, no por las palabras, sino por lo que cargaban. «¿Sabes?», dijo tras una pausa. «Si necesitas quedarte unos días, aquí hay lugar. No necesito saber todo de ti ahora, solo que estés bien». Él no respondió, pero se quedó allí, junto a ella. El cielo empezaba a nublarse y el viento traía olor a lluvia. Isabel supo que algo se venía, algo más grande que un temporal. Y en el fondo, aunque aún no lo entendía, algo en ella también comenzaba a cambiar. Esa noche, Isabel no durmió bien. Cada sonido en la finca, cada crujido de la madera, le hacía abrir los ojos. No era miedo, era inquietud. Una sensación que se le había instalado en el pecho desde que Tiago cruzó la puerta de su casa. Al amanecer lo encontró ya despierto, sentado en la escalinata del porche con una manta sobre los hombros, viendo cómo el sol rompía el cielo. No la oyó llegar, o tal vez sí, pero no reaccionó. «Te preparé café con leche», dijo ella dejándole el tazón a su lado, «y pan con dulce de guayaba, casero». Tiago asintió sin palabras. Tomó el pan con las manos flacas, con dedos que parecían siempre en tensión, como si esperaran un golpe. Isabel se sentó junto a él, sin hablar. Aprendió hace tiempo que hay dolores que no se curan con preguntas, solo con paciencia, solo con estar ahí. «¿Te duele algo?», preguntó,
sin mirarlo directamente. Tiago negó con la cabeza. Pero cuando estiró los brazos para beber, la manga de su sudadera se subió, dejando al descubierto un moretón amarillento con bordes aún violáceos. Isabel tragó saliva. No preguntó de dónde venía. No todavía. Si necesitas ropa limpia, tengo de mis nietos. Puedes darte un baño también. El agua sale calentita. El chico bajó la vista. Luego, muy bajito, dijo: «Gracias». Fue la primera vez que Isabel lo escuchó con voz firme. No fue solo la palabra, fue como la dijo. No era una costumbre para él, era un esfuerzo. El resto del día transcurrió lento. Isabel trabajaba en el huerto mientras Tiago barría el patio con movimientos cuidadosos, casi meticulosos. Se mantenía ocupado, pero callado. Isabel lo observaba de lejos, sin presionarlo. Solo estaba ahí, como un árbol firme que da sombra sin pedir nada a cambio. Por la tarde, mientras ella ordenaba el galpón, lo escuchó hablar, no con ella, con Tormenta. El caballo estaba quieto, y Tiago le hablaba en voz baja, sentado junto a su corral. No se entendían las palabras, pero el tono era otra cosa, era suave, íntimo. Isabel se detuvo en seco, en silencio, con el corazón apretado. Aquella criatura que no hablaba con humanos se le abría a un animal como si le confiara el alma, y Tormenta, como si lo entendiera, agachaba la cabeza para rozarle la frente con el hocico. En ese instante, Isabel supo que el silencio de Tiago no era por falta de cosas que decir, era por miedo a no ser escuchado. Esa noche, mientras preparaba la cena, decidió tantear un poco más. Hay una escuela rural a unos kilómetros de aquí. No es grande, pero los profes son buenos. Tiago no respondió. No tienes que ir si no quieres. Solo lo menciono, por si algún día. Él levantó la vista. La miró por unos segundos. Y esos ojos ya no estaban tan vacíos. Tenían una chispa pequeña, pero viva. ¿Me puedo quedar aquí? La pregunta cayó como un puñal blando. Isabel no esperaba que él tomara la iniciativa. Sintió una mezcla de alivio y tristeza. «Claro que sí», respondió con una voz que le tembló un poco. «El tiempo que necesites». Esa noche, mientras cerraba las ventanas por el viento que empezaba a soplar con fuerza, algo golpeó la puerta trasera. No fuerte, pero insistente. Cuando la abrió, no había nadie, solo el silencio del campo. Pero Tormenta relinchó desde su establo, y otra vez esa sensación volvió a instalarse en el pecho de Isabel, como si el pasado de Tiago estuviera más cerca de lo que imaginaban. El día amaneció con un aire pesado. El cielo, plomizo y bajo, parecía avisar que algo estaba por romperse. Isabel, acostumbrada a leer las señales del clima, se puso las botas sin apuro, pero con esa sensación terca en la nuca que no la dejaba tranquila. «Hoy va a llover con ganas», murmuró mientras preparaba café. Tiago ya estaba despierto. Sentado en la galería con la manta sobre los hombros, miraba hacia el corral como si esperara algo. No hablaba mucho, pero sus ojos siempre estaban en movimiento, atentos, como si no pudiera bajar la guardia ni un segundo. «¿Dormiste bien?», preguntó Isabel mientras se acercaba con 2 tazones humeantes. Él asintió. Nada más. A lo lejos, el relincho de Tormenta cortó el silencio. No era el relincho de siempre. Era más agudo, más insistente. «¿Otra vez tú, loco?», dijo Isabel extrañada. Tormenta daba vueltas en su corral, pateando la tierra, sacudiendo la cabeza. Cuando vio a Tiago, se detuvo. Lo miró fijamente. Luego, soltó un bufido y golpeó con fuerza el portón de madera. «Nunca lo vi así», comentó Isabel, más para sí que para Tiago. «Ni cuando lo traje la primera vez». Tiago no se movía, pero su expresión había cambiado. Ya no era miedo. Era algo más, como si entendiera lo que pasaba con el caballo. «¿Quieres venir?», le ofreció Isabel. Él se levantó sin decir nada. Caminaron en silencio hasta el corral. Tormenta no se calmaba. Daba vueltas, pateaba el suelo. Pero cuando Tiago se acercó, el caballo se quedó quieto, como congelado.
«Esto sí que es raro», murmuró Isabel. «Este bicho no se deja tocar por nadie más que por mí, y ahora por ti». Tiago alzó la mano. La acercó despacio al hocico. Tormenta, en lugar de apartarse, la aceptó. Cerró los ojos. Se dejó acariciar. «Él sabe», dijo el chico, casi en un susurro. Isabel frunció el ceño. «¿Sabe qué? Todo». No dijo más, pero en esa palabra, todo, había más peso que en cualquier confesión larga. Tormenta se movió. Dio media vuelta y empezó a golpear el portón con las patas traseras, fuerte, constante. Tranquilo!, gritó Isabel. «¿Qué te pasa?». El caballo bufó con violencia. Tiago retrocedió un paso. Algo cambió en su cara. Su cuerpo se tensó. «Viene». Isabel lo miró confundida. «¿Quién viene?». Tiago no respondió, pero no hacía falta. Su rostro, de pronto pálido, y la forma en que miraba hacia el camino de tierra, decían más que 1000 palabras. Tormenta relinchó de nuevo, esta vez con un bramido largo que retumbó como un eco en todo el campo. Las otras yeguas se agitaron, inquietas. Isabel sintió el estómago apretarse. «Tiago, ¿hay alguien buscándote?». El chico tragó saliva. Asintió con la cabeza, muy despacio. «¿Quién?». Silencio. «Te hizo daño». Otra vez ese silencio espeso. Solo bajó la mirada. Tormenta pateó el portón con tal fuerza que una de las bisagras se soltó. Isabel dio un paso atrás. «Ya basta, mi amor», dijo con voz suave, aunque sentía el corazón en la garganta. Volvió a mirar al chico. Ahora estaba sudando frío. Él ya me encontró una vez. Isabel no necesitó más. Sabía que el peligro estaba más cerca de lo que creía, y que Tormenta, con su instinto salvaje, lo había sentido primero. Pero lo que no sabía era cuán lejos estaba dispuesta a llegar para proteger a ese niño. El día estaba nublado y el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Isabel estaba revisando el cercado del corral cuando escuchó el ruido. Un motor viejo, vibrando con dificultad, subiendo el camino de tierra como si peleara con cada piedra. Se giró despacio. Una camioneta azul, con la pintura descarapelada y la caja oxidada, avanzaba hacia la casa. El corazón le dio un vuelco. No esperaba visitas, mucho menos a esa hora. Yago, que ayudaba a recoger leña cerca del galpón, dejó caer un tronco. Su rostro se tensó al instante. No dijo nada, pero se quedó inmóvil, como una estatua. La camioneta se detuvo frente al porche. La puerta chirrió. Bajó un hombre mayor, de paso lento pero mirada aguda. Su ropa era sencilla, gastada por el uso, y sus botas llevaban más barro que cuero. Se quitó el sombrero de ala ancha mostrando un rostro curtido, arrugado y severo. «Buenas tardes», dijo con voz ronca, sin acercarse mucho. Isabel entrecerró los ojos. Algo en su tono le sonó más a orden que a saludo. «¿Le puedo ayudar en algo?». El hombre miró a Tiago. El chico retrocedió un paso apenas, suficiente para que Isabel lo notara. «Busco a mi nieto. Se llama Tiago. Dicen que lo vieron por aquí». Isabel se mantuvo firme, sin responder de inmediato. «¿Y usted es?». «Elías. Elías Méndez. Soy su único pariente. El chamaco se me escapó hace unos días. Vengo por él». Isabel miró al muchacho. Tiago estaba pálido, con los labios apretados y la mirada clavada en el suelo. «¿Y por qué se escapó?», preguntó ella, cruzando los brazos. Elías soltó una risa seca. «Ah, ya sabe cómo son los jóvenes. Rebeldes. No quieren normas, no quieren disciplina. Aquí no se ha portado como rebelde», dijo Isabel despacio. «De hecho, apenas habla». Elías bajó un poco la voz. «Es un buen niño, pero testarudo. Yo solo quiero llevármelo a casa, donde pertenece». Isabel sintió un nudo en el estómago. Algo no encajaba, pero tampoco podía acusar sin pruebas. Y el hombre tenía nombre, apellidos, y hablaba con la seguridad de quien está acostumbrado a que nadie le cuestione nada. «¿Tiene algún documento que lo acredite como su tutor?», preguntó con calma. «No tengo por qué cargar con papeles. Es mi sangre». Silencio. Tormenta desde el corral soltó un relincho áspero, golpeando el portón con las patas. Tiago se estremeció.
Puede quedarse esta noche si quiere, dijo Isabel al fin con una voz tensa pero amable. Mañana podemos ir juntos al pueblo, a hablar con la asistente social, solo para asegurarnos de que todo esté en orden. Elías la miró largo rato, luego asintió con un gesto seco. Está bien, una noche. Isabel lo invitó a entrar. Elías caminó despacio hacia la casa, pero antes de cruzar el umbral, se volvió a mirar a Tiago. Te dije que no te ibas a ir muy lejos, mijo. El chico bajó la cabeza. Esa noche, la cena fue silenciosa. Elías comió sin apuro. Tiago no tocó el plato. Isabel intentaba disimular su incomodidad, pero sentía como algo oscuro flotaba en el ambiente. Como si un peso invisible se hubiera instalado en la sala. Cuando apagó las luces y se fue a su cuarto, dejó la puerta entreabierta, y debajo de la puerta de Tiago vio una sombra moverse como si no se atreviera a dormir. Elías no necesitó más que una noche para instalar su presencia como una sombra larga que cubría toda la casa. No gritaba, no rompía cosas, pero su forma de mirar, su manera seca de hablar y ese silencio tenso que lo acompañaba, bastaban para helar el aire. Desde que llegó, Tiago ya no se sentaba en la galería ni hablaba con Tormenta. Apenas comía y pasaba la mayor parte del tiempo dentro del cuarto, con la puerta entreabierta, como si necesitara ver por dónde podía salir corriendo. Aquí no somos flojos, dijo Elías la segunda mañana, sin mirar a nadie. El que vive bajo un techo trabaja, y trabaja bien. Le puso una escoba a Tiago en la mano y lo mandó a barrer el galpón. Isabel apretó los dientes. No le gustaba el tono, pero tampoco quería explotar sin razones claras. Observaba, tomaba nota, esperaba. Si vas a quedarte más tiempo, le dijo a Elías con cautela esa tarde, sería bueno que me ayudaras con el cercado del potrero norte. Hay alambre flojo. Eso es cosa de hombres, contestó sin levantar la mirada del plato. Yo me encargo del chico. Usted maneje su casa. Isabel lo miró fijo. No dijo nada, pero por dentro algo le hervía. No era su casa lo que le preocupaba, era Tiago. El niño se deshacía frente a sus ojos. Esa noche, el relincho de Tormenta se escuchó como un disparo en medio del silencio. Era un grito desesperado. Isabel salió con la linterna en mano, descalza, con el corazón latiéndole en la garganta. El caballo pateaba con furia la puerta del corral. Sus ojos brillaban bajo la luna y lanzaba bufidos como si luchara contra algo invisible. ¡Tormenta! Tranquilo, gritó Isabel acercándose rápido. Cuando le tocó el cuello, el animal temblaba, literalmente, como si algo lo hubiera perturbado desde lo más hondo. De pronto, sintió que alguien la observaba. Giró la linterna y lo vio. Tiago, parado en la sombra, justo detrás del galpón, los ojos abiertos como platos, el cuerpo rígido. ¿Qué pasa, hijo? ¿Todo bien? Él no respondió, solo la miró. Y en ese instante, Isabel sintió que algo estaba roto en él, algo que no podía ver, pero que se sentía como una puerta cerrada desde dentro. Al día siguiente, Elías se levantó temprano. Le puso una cubeta a Tiago en las manos. Limpia los establos, y más vale que quede bien. Isabel intervino. No está obligado a hacer nada, no es tu casa ni tu campo. Elías la miró con una sonrisa que no tocó los ojos. Usted lo acogió, pero yo lo educo. Ese es el trato. Yo no hice ningún trato contigo. El aire entre ellos se volvió denso. Tormenta relinchó otra vez, desde el fondo, como si respondiera al tono de voz. Esa noche, mientras Isabel escribía unas notas en su cuaderno junto al fuego, escuchó un murmullo. Era un llanto apagado. Provenía del cuarto de Tiago. Se acercó, puso la mano sobre la puerta. Dudó en entrar, no quería asustarlo, pero algo dentro de ella gritaba que tenía que hacerlo. Cuando empujó suavemente la puerta, lo vio. Elías, parado frente a la cama. Tiago, con la cabeza gacha, como si estuviera siendo reprendido en silencio. No había golpes, no había gritos, solo una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Elías giró la cabeza lentamente. ¿Algún problema?
preguntó con voz grave. Isabel mantuvo la calma. Tiago no duerme bien. Pensé que podría necesitar algo. Elías la observó por un largo segundo. Luego salió de la habitación sin decir nada. Tiago no levantó la vista, y esa noche Tormenta no paró de relinchar hasta el amanecer. Isabel ya no dormía bien. Desde que Elías cruzó su portón, el ambiente en la finca cambió como cuando se avecina tormenta. El cielo se pone denso, los animales se inquietan, y el cuerpo lo siente antes que la mente lo entienda. Esa noche, un ruido seco la despertó. Se sentó en la cama, alerta. No eran los relinchos de Tormenta, que ya eran habituales desde hacía días. Era otra cosa. Una puerta tal vez, o algo arrastrándose. Se puso una bata, tomó la linterna y salió en silencio. El aire estaba espeso, cargado de humedad. Caminó despacio por el patio, evitando las ramas secas. Se acercó al galpón por instinto, sin saber por qué, hasta que lo vio. Elías, con la linterna apagada, estaba echando llave a la puerta del galpón. La cerraba desde afuera, con un candado grueso. Isabel se quedó congelada detrás del árbol de mora. Cuando el hombre terminó, guardó las llaves en el bolsillo y volvió a la casa como si nada. Ella no se movió hasta que estuvo segura de que Elías había entrado. Se acercó al galpón. La madera estaba húmeda y el candado nuevo. No era el que solía usar para guardar herramientas. Este era grande, pesado y fuera de lugar. «Tiago», susurró acercando el rostro a la puerta. «¿Estás ahí?» «Nada», golpeó suave. «Soy yo, Isabel». Del otro lado, un ruido débil, como un sollozo ahogado. Luego, pasos tímidos acercándose. «¿Te encerró él?» Silencio. Y luego, un sí, tan bajito que apenas si fue un aliento. Isabel sintió que se le revolvía el estómago. Apretó los puños, respiró hondo. No podía armar escándalo en ese momento. No sin pruebas, no sin un plan, pero tampoco iba a quedarse de brazos cruzados. «Mañana hablamos, hijo. Te juro que esto no va a seguir así». Volvió a la casa, cerrando la puerta sin hacer ruido. Se quedó despierta hasta el amanecer, mirando el techo, repasando cada palabra de Elías, cada gesto. Todo había estado frente a sus narices. A la mañana siguiente, fingió normalidad. Preparó el desayuno. Elías bajó como si nada. Se sirvió café y pan, y se sentó con su típica arrogancia silenciosa. «Tiago está dormido aún», dijo Isabel sin mirarlo. «Lo dejé en el galpón. Estaba inquieto. A veces necesita ese espacio para calmarse». «¿Y por eso lo encerraste con llave?» Elías levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, secos. «¿Le molestó?» «Bastante». Se hizo un silencio incómodo. Elías sostuvo la mirada. «Ese niño no es lo que parece», dijo al fin. «Tiene episodios, crisis, se pone agresivo. No quiero que le haga daño a nadie, ni a usted. No me parece que encadenarlo sea la solución. Yo lo eduqué a mi manera y nunca me buscó problemas. Hasta que alguien lo sacó del camino. Las palabras cayeron pesadas. Isabel sintió que ardía por dentro, pero se contuvo. Aquí, bajo mi techo, se hacen las cosas distinto, y si no le gusta puede irse cuando quiera». Elías no dijo nada más. Solo siguió masticando con la mandíbula tensa. Esa tarde, cuando fue a alimentar a los caballos, Isabel notó que Tormenta estaba arañando la cerca con los dientes, como si quisiera salir. Tiago lo miraba desde el corral, callado. Tenía los ojos rojos, pero no decía nada. «¿Quieres hablar?», le ofreció Isabel, suave. Él negó con la cabeza. Pero cuando Isabel empezó a alejarse, escuchó su voz, baja, rota. «Él no es mi abuelo». Isabel se detuvo en seco, giró lentamente. «¿Qué dijiste?» «Él no es nada mío». Y entonces todo cambió, porque lo que antes eran sospechas, ahora era una verdad que dolía más de lo que ella estaba lista para enfrentar. El día amaneció con un sol débil que apenas lograba atravesar la neblina del campo. Isabel miraba su taza de café sin beber, con los pensamientos dando vueltas como caballos sueltos. Las palabras de Tiago del día anterior la perseguían. «Él no es nada mío». Se había quedado congelada, sin saber qué decirle.
Pero la mirada del chico, ese pánico silencioso en sus ojos, le había dicho todo lo que las palabras no podían. Esa mañana intentó hablar con él mientras recogían huevos en el gallinero. «Tiago, ¿quieres contarme algo más sobre Elías?». El chico negó con la cabeza. Ni siquiera levantó la vista. Caminaba cabizbajo, sosteniendo la canasta como si cargara piedras. «Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad?». Silencio. «Mira, si no me dices nada, no puedo ayudarte, y tú no mereces seguir con miedo». El chico se quedó inmóvil. Apretó la canasta con fuerza, como si contuviera un secreto demasiado grande para su cuerpo. «Si hablo, va a empeorar», murmuró casi inaudible. Isabel sintió que el corazón se le encogía. «Nada va a pasar, te lo juro, pero necesito saber la verdad». Tiago simplemente se dio la vuelta y regresó a la casa sin decir una palabra más. Isabel entendió que no iba a sacar mucho así. No por ahora. Tendría que buscar respuestas por su cuenta. Esa tarde se subió a su camioneta vieja y manejó al pueblo. Dijo que necesitaba comprar alambre para el corral, pero en realidad lo que quería era hablar con Clara, la encargada del registro comunal y una vieja conocida que siempre estaba al tanto de todo. «Clara, ¿tú conoces a un hombre llamado Elías Méndez? Viejo, alto, de gesto duro, dice que es del lado de Santa Clara». La mujer levantó la ceja. «El nombre me suena, pero no en buen sentido. ¿Qué pasa?». Isabel bajó un poco la voz. «Está en mi casa. Dice ser el abuelo de un chico que recogí hace unos días, pero hay cosas que no me cuadran». Clara se puso seria. Sacó una libreta de registros antiguos, la hojeó unos minutos y luego negó con la cabeza. «No hay ningún registro de tutela, ni parentesco directo con ese nombre y un menor llamado Tiago. Pero eso no quiere decir que no lo conozca. Ese hombre tuvo problemas con los servicios sociales hace unos años, por agresión y maltrato a un sobrino. Nada grave en el papel, pero suficiente para que le pusieran el ojo encima». Isabel sintió que algo se le rompía por dentro. Lo había presentido, pero tenerlo así, tan claro, le dio náuseas. «¿Y no está fichado? ¿No hay denuncias abiertas?». «Nada oficial, pero no es alguien en quien yo confiaría a ciegas». Isabel agradeció y regresó al campo con el corazón pesado. En el camino, los árboles se movían con fuerza por el viento, como si todo a su alrededor le advirtiera que el tiempo se estaba agotando. Cuando llegó, Elías estaba cortando leña. La miró sin decir nada, pero sus ojos sabían que ella ya sabía algo. Tiago no apareció en toda la tarde. Se encerró en el cuarto, como si el mundo ya no le ofreciera un solo rincón seguro. Esa noche, mientras Tormenta golpeaba el corral con los cascos y el viento silbaba entre las paredes de la casa, Isabel tomó una decisión. Ya no podía quedarse esperando a que las cosas se descontrolaran. Iba a proteger a ese niño, aunque eso significara enfrentarse al mismísimo infierno. El primer relincho se escuchó antes del amanecer. No era un sonido cualquiera, era un grito áspero, largo, cargado de rabia. Isabel ya no dormía profundo desde hacía días, así que se levantó de un salto, se puso las botas a medias y salió al patio con la linterna temblándole en la mano. Tormenta estaba desatado. Daba vueltas en su corral, golpeaba el suelo con los cascos, bufaba con fuerza. Las otras yeguas también estaban inquietas, pero él estaba fuera de sí. Como si quisiera romper las tablas, escapar, arrancar algo que no podía alcanzar. Y ahí estaba Elías, de pie, a unos pasos del galpón, con una bolsa de herramientas en la mano. «¿Qué haces tan temprano?», preguntó Isabel, acercándose con la voz tensa. Elías se giró con calma, pero sus ojos tenían esa chispa de impaciencia que ya no podía disimular. «Voy a reparar la puerta del galpón, el pestillo está flojo». Tormenta soltó otro relincho más fuerte. Se alzó sobre las patas traseras y cayó con violencia. Isabel no lo había visto así ni cuando lo domaron. «No te acerques más a ese lugar», dijo Isabel de golpe, poniéndose entre Elías y la puerta. «Ese caballo nunca se equivoca».
Elías la miró con desprecio. «Va a tomar decisiones por lo que hace un animal. Ese animal ha sentido más que muchos humanos», le respondió, «y no deja de volverse loco cada vez que tú estás cerca». Por un instante, el silencio se volvió espeso. Elías apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Se dio media vuelta y se alejó, murmurando algo entre dientes. Isabel se acercó a Tormenta. El caballo estaba sudando, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Le rozó el cuello con la mano. El animal se calmó, apenas sintió su contacto. «¿Qué es lo que ves, viejo?», susurró. «¿Qué es lo que él tiene dentro?». Ese día, todo cambió. Isabel comenzó a observar con otros ojos. Cada paso de Elías, cada palabra, cada intento de quedarse solo con Tiago, ahora tenía otro peso. Después del almuerzo, lo vio sacar al niño al patio, con un balde de agua y un trapo. «Vas a limpiar todo este suelo, ¿entendiste?». Tiago asintió sin mirarlo. Isabel se acercó sin disimular. «Eso no es trabajo de un niño, lo haré yo». «Es solo disciplina, señora, no lo estoy matando. No lo vas a tocar más, ni un gramo de autoridad tenés aquí, te lo advertí». Elías le sostuvo la mirada, pero esta vez Isabel no apartó los ojos. El silencio entre ambos era una guerra muda, tensa. Por la noche, cuando todos dormían, o eso creía Elías, Isabel salió con una linterna y fue directo al corral. Tormenta estaba tranquilo, pero en cuanto ella apuntó la luz hacia el galpón, el caballo bufó. Se acercó en puntas de pie, abrió la vieja puerta con cuidado. La linterna iluminó el interior, y allí, contra la pared, vio algo que le heló la sangre. Marcas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado. Una manta arrugada, una cuerda tirada. Volvió a cerrar despacio. El corazón le golpeaba en las sienes. Tormenta relinchó bajito. Isabel lo miró y por primera vez le habló como a un viejo cómplice. «No estás loco, mi niño. Lo sentiste antes que nadie». Y ese fue el momento en que supo, sin lugar a dudas, que el caballo no mentía y que la verdad que se escondía en su propia finca era más oscura de lo que imaginaba. El día estaba húmedo, cargado de ese calor pegajoso que anuncia tormenta. Isabel estaba terminando de regar el huerto cuando escuchó el rechinar del portón principal. Dejó la manguera en el suelo y caminó hacia la entrada con el ceño fruncido. No esperaba visitas. «¡Isabel!», gritó una voz femenina al fondo. Era Marta, la vecina de la estancia La Candelaria, a unos 5 kilómetros. Una mujer habladora, curiosa como ella sola, pero también sincera. Cuando alguien como Marta se aparecía sin aviso, no era por chisme, era porque algo la urgía. «¿Qué pasó?», preguntó Isabel, limpiándose las manos con un trapo. Marta bajó de la camioneta sin siquiera saludar con el mate, como solía hacerlo. «Ese hombre que anda aquí, Elías, ¿cierto?». «Sí». «¿Sabes realmente quién es?». La pregunta cayó seca como una piedra. Él dijo que es familiar del niño, que viene de Santa Clara, pero ya no creo nada. Marta bajó la voz. «Isabel, ese tipo no es buena gente. Mi prima vive en San Lorenzo, ¿te acordás? Me escribió hace un par de noches cuando escuchó que Elías estaba por estos lados. Me contó cosas feas». Isabel tragó saliva. «¿Qué cosas?». «El tipo estuvo involucrado en un caso turbio con otro niño, hace unos años. Decían que era su sobrino, pero resultó que no había ningún parentesco real. Se lo llevó a vivir con él diciendo que lo estaba protegiendo, y lo tenían encerrado casi todo el día. Cuando intervinieron los servicios sociales, no pudieron probar mucho porque el niño no quiso hablar. Pero en el pueblo nadie lo quiso ver más». Isabel sintió como el estómago se le revolvía. «Eso encaja con todo lo que he estado viendo aquí. Lo encierra, lo controla, le habla bajito pero con veneno». Marta la miró, seria. «Isabel, ten cuidado. Si ese hombre vuelve a actuar como antes, ese niño corre peligro». «¿Y si no es el primero?». Isabel asintió mordiéndose los labios. «Gracias por venir, Marta. De verdad, no sabes lo que esto significa para mí. No lo dejes solo con él, ¿me oíste?». «No pienso hacerlo. Esa noche,
Isabel dejó la lámpara encendida y una pala apoyada junto a la puerta. No era una mujer de armas, pero tampoco era de las que se quedaban de brazos cruzados. A la hora de la cena, Elías entró como si nada, silencioso. Comió sin mirar a nadie. Tiago apenas tocó la sopa. ¿Todo bien?, preguntó Elías, rompiendo el silencio. Depende, dijo Isabel sin levantar la vista. ¿Hay algo que quieras contarme? Elías se tensó, lo notó. Se llevó la cuchara a la boca despacio. ¿Por qué lo dices? Porque ya no soy la única que desconfía de ti. El hombre la miró fijo, no dijo nada, solo se levantó y fue hacia la galería. Tiago la miró con miedo. Isabel se acercó, le rozó el hombro con la mano. «No estás solo, yo estoy aquí». Él asintió, pero los ojos seguían oscuros. Tormenta relinchó desde el corral, 3 veces, como un llamado, como un eco de advertencia, y esa noche Isabel supo que ya no había vuelta atrás. El peligro estaba en su casa y el momento de enfrentarlo se acercaba. La lluvia no cayó de golpe. Fue una amenaza que se cocinó en el cielo todo el día. Nubes pesadas, viento tibio, ese silencio raro que envuelve el campo cuando algo está por estallar. Isabel se movía inquieta por la casa. Había asegurado ventanas, cubierto el galpón con lona y resguardado a los caballos. Pero algo le decía que esa noche no era una tormenta cualquiera. El aire estaba demasiado cargado, como si no solo el cielo fuera a romperse. A las 3 de la madrugada, el cielo se desgarró en un trueno violento. Isabel se despertó sobresaltada. La luz intermitente de los relámpagos iluminaba la casa por segundos, como una cámara fotográfica del infierno. Tormenta relinchó, fuerte, desesperado, otro trueno, y luego el crujido de la madera, como si algo grande se hubiera roto. Isabel salió corriendo, la linterna en mano, el corazón disparado. Cruzó el patio bajo la lluvia, con el agua cortándole la cara. El portón del corral, hecho trizas. Tormenta ya no estaba. Siguió los relinchos hasta el galpón. Las bisagras de la puerta vibraban. Desde dentro, un golpe seco, luego otro y otro más. «¡Tiago!», gritó Isabel empapada, con los pies enterrados en barro. Empujó la puerta. Tormenta estaba adentro, frente a él, acurrucado contra la pared. Tiago, mojado, temblando, llorando en silencio. El caballo no se movía, solo lo protegía, como un guardián de otro mundo. Isabel entró con cuidado, el corazón a 1000. «Hijo, ¿estás bien?». El chico levantó la mirada, y en sus ojos no había solo miedo. Había algo más profundo, una tristeza que dolía mirarla. «Quiso llevarme esta noche», susurró. Dijo que no importaba si gritaba, que nadie me iba a escuchar. Isabel sintió cómo se le partía algo en el pecho. «¿Te tocó? ¿Te lastimó?». Tiago negó con la cabeza, rápido. «No, pero quería. Yo me escondí». Tormenta pateó la puerta, me salvó. Ella se arrodilló junto a él, le tomó la cara con ambas manos, mojadas, temblorosas. «Ya no estás solo, te lo prometí». Tormenta bufó suave, bajando la cabeza hacia el niño, y entonces Isabel lo entendió todo. Él lo supo desde el principio. Al volver a la casa, Elías no estaba en su cuarto, ni su bolso, ni sus botas, ni su camioneta. «Se largó», murmuró Isabel, mirando hacia la oscuridad del camino. No se sorprendió. Ese tipo no era de enfrentar lo que no podía controlar. Pero ahora quedaba una pregunta que le revolvía el estómago. ¿Volvería? Por la mañana, el cielo se limpió como si nada hubiera pasado. Los árboles goteaban, los charcos brillaban, y la finca parecía en paz. Pero esa calma, Isabel lo sabía, era frágil. Tiago no quiso desayunar. Se quedó sentado junto a Tormenta, acariciándole la frente. Isabel los observaba desde la cocina, con una mezcla de ternura y rabia. «Ese caballo te salvó la vida», le dijo después, sentándose a su lado. Tiago asintió. «Él sí me escucha». Isabel respiró hondo. Tenía que decidir. Denunciar a Elías aunque ya no estuviera. Ir al pueblo y exponer todo. Correr el riesgo de que no le creyeran. O peor,
¿Y si Elías regresaba con papeles falsos, con alguna historia preparada? Sabía que quedarse callada no era opción, pero dar ese paso implicaba abrir heridas, remover tierra, poner el nombre de Tiago en boca de todos. ¿Qué harías tú?, le preguntó al viento. Y ahora tú que estás leyendo o escuchando esta historia, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Lo denunciarías aunque pudiera volver? ¿Protegerías al niño a toda costa? Déjame tu opinión. Quiero saber qué harías tú. Esa noche, mientras el viento suave soplaba entre los árboles mojados, Isabel se sentó a escribir una carta. Para Clara, la asistente social del pueblo. El primer paso estaba dado, pero el camino que venía sería mucho más difícil. Fue después del almuerzo, cuando el campo se sumerge en esa calma perezosa y los animales descansan bajo la sombra. Isabel estaba en la cocina, preparando infusiones de hierbas, cuando escuchó el motor. Esa camioneta vieja, con su quejido inconfundible, regresaba por el camino de tierra como si nada hubiera pasado. Isabel dejó la tetera en el fuego y salió al porche. Su pecho latía con rabia contenida. Elías bajó sin apuro. Las botas sucias, la camisa abierta hasta el pecho y la mirada más dura que nunca. ¿Pensaste que podías esconderlo para siempre?, soltó sin saludar. Isabel no se movió. Él no es tuyo y tú no tienes ningún derecho sobre él. Elías rió, seco, cortante. ¿Y tú sí? ¿Una vieja sola con un caballo loco y un niño que ni conoces? Isabel lo miró sin pestañear. Con eso tengo más humanidad que tú en toda tu miserable vida. Tormenta apareció corriendo desde el fondo del corral. No relinchó, rugió, porque no hay otra forma de describir ese bramido. Era un sonido que venía de lo más profundo, animal, salvaje. Se paró justo entre Elías y la entrada al patio trasero. Bufaba, escarbaba con fuerza la tierra, como si supiera que el peligro estaba frente a él. «Controla a esa bestia», escupió Elías, «o lo voy a hacer yo. Tócame un pelo de ese caballo y vas a saber lo que es una fiera de verdad», le dijo Isabel, con voz firme. Pero no fue ella quien detuvo la discusión. Fue Tiago. Había salido del galpón. Tenía la cara roja, los ojos mojados, los puños apretados. Caminó lento hasta ponerse detrás de Tormenta, que no se movió ni un centímetro. «Ya no me vas a tocar nunca más», dijo, apenas audible. Elías giró. «¿Perdón? Ya no soy ese niño que se quedaba callado. Ya no me vas a encerrar ni a mentir ni a decir que soy tuyo». El hombre dio un paso al frente. «Cuidado con lo que dices. Te estás metiendo en problemas». «Los problemas me los diste tú», gritó Tiago de golpe. Isabel se estremeció. «Desde que mi mamá murió, me dejaste solo. Me llevaste como si fuera una cosa. Me dijiste que si hablaba nadie me iba a creer, pero ella sí me creyó», señaló a Isabel temblando. Elías se quedó mudo. No esperaba eso, ni esa voz, ni esa valentía. Y fue entonces que Tormenta volvió a relinchar. Pero esta vez no era furia, era orgullo. Tiago cayó de rodillas. El peso de sus palabras, de sus recuerdos, le dobló la espalda. Isabel corrió a abrazarlo, lo sostuvo contra su pecho como una madre que recoge a su hijo herido del campo de batalla. Elías dio un paso atrás. Su máscara se agrietaba. Ya no tenía el control. Ya no tenía el miedo de su lado. «¿Qué vas a hacer?», dijo desafiante. «Te voy a denunciar», respondió Isabel sin soltar a Tiago. «Y esta vez no te vas a escapar». Elías bufó, escupió al suelo y se alejó hacia su camioneta. «Nadie te va a creer. Ya lo intentaron antes. Siempre salgo limpio». «No esta vez», dijo Isabel con una calma peligrosa. El motor arrancó. La camioneta se perdió en la curva del camino, pero algo les decía que no era la última vez que lo veían. Ya en la casa, Tiago no dijo nada durante horas. Solo se sentó frente a la estufa, abrazado a una manta, con los ojos perdidos. Isabel preparó té de tilo y pan con mantequilla. Se lo dejó al lado sin insistir. «Gracias», murmuró él más tarde con voz quebrada. «¿Por qué nunca lo dijiste antes?
porque me hacía creer que nadie me iba a cuidar, que era mi culpa, que yo no servía. Isabel se arrodilló frente a él. Nunca más vas a estar solo, ni con miedo. Tiago no respondió, pero una lágrima se deslizó por su mejilla y por primera vez la dejó caer sin esconderla. Esa noche Tormenta se echó frente a la puerta del galpón, como si dijera: «Aquí ya no entra nadie sin mi permiso». Y mientras el campo volvía a su calma, Isabel escribió la última línea en su cuaderno. Hoy, por fin, Tiago empezó a ser libre. Pero la historia aún no terminaba. El pasado no se rinde tan fácil, y a veces las bestias más peligrosas vuelven cuando creen que nadie las espera. Isabel no durmió esa noche. Se quedó sentada junto al fuego, viendo cómo la leña ardía lenta, como su cabeza, que no paraba de dar vueltas. Tenía una decisión frente a ella, una que no solo cambiaría la vida de Tiago, sino también la suya. El chico dormía en el sofá, envuelto en la manta tejida por su madre hace años. Se veía pequeño, roto, como si el peso de todo lo vivido le hubiera encogido el alma. «No puedo dejarlo así», susurró Isabel al aire. «No otra vez», porque no era la primera vez que veía algo parecido. Años atrás, su hermana había pasado por algo similar con un hijo adoptivo. Y aunque Isabel no pudo hacer mucho entonces, esta vez no iba a mirar desde la orilla. Tomó su cuaderno, escribió un nombre con mano firme: Clara Vázquez, la asistente social del pueblo, de confianza, discreta y con agallas. Marcó su número. No tembló. «Clara, soy Isabel Andrade. Necesito hablar contigo, pero no por teléfono». La mujer entendió al instante. «¿Es por el chico?» «Sí, y por alguien más, pero hay que moverse con cuidado. Él todavía tiene miedo». Clara accedió a encontrarse en la feria dominical, entre los puestos de mermeladas. «Como dos amigas que se topan por casualidad», dijo. Isabel colgó. Sus manos temblaban ahora, no por miedo, sino por el peso de la responsabilidad. Sabía que en el momento en que Clara interviniera, ya no habría vuelta atrás. Elías podía volver, con papeles falsos, con amenazas o con algo peor, pero la semilla ya estaba plantada. En la feria, el domingo siguiente, Isabel vestía su mejor chaleco de lana y cargaba una bolsa con manzanas. Clara la encontró entre risas y saludos de vecinos. «Qué gusto verte, Isa», dijo, dándole un abrazo fuerte. «¿Te animas a un cafecito?» Caminaron hasta el fondo del predio, donde una señora vendía pan de campo. Se sentaron en un banco rústico. No había cámaras, no había oídos curiosos. «El niño se llama Tiago. Me lo encontré junto al alambrado hace semanas, solo, con hambre, con la mirada vacía». Isabel contó todo, lo del galpón, los encierros, los relinchos de Tormenta, las lágrimas en la madrugada. Clara no interrumpió. Tomaba nota mental, cada frase, cada gesto. Y el tal Elías apareció diciendo que era su abuelo. Nunca mostró documentos, y cuando lo enfrenté, huyó. Clara asintió. «Puedo activar el protocolo, discretamente, pero necesito que Tiago hable, al menos una parte. Le va a costar, pero creo que después de esa noche está listo». Esa tarde, Isabel se sentó junto a Tiago bajo el árbol grande del patio. Le llevó mate cocido y pan con miel. «¿Te acuerdas de Clara? La señora que ayuda a los niños cuando están en problemas». Tiago asintió, con recelo. «Ella quiere ayudarte, pero necesita escucharte. Lo que tú digas, nadie más tiene que saberlo si no quieres, pero es la forma de protegerte, legalmente». El chico no respondió de inmediato. Jugaba con una piedra entre los dedos. Luego levantó la mirada. «¿Y si vuelve? No va a entrar nunca más, te lo prometo. ¿Y si nadie me cree? Yo te creo. Y Clara también lo hará». Silencio. Solo el sonido del viento entre las hojas. Tiago asintió. Y en ese gesto, Isabel supo que había esperanza. Esa noche se quedó un rato mirando las estrellas desde el porche, con Tormenta echado a unos metros como un centinela. El campo parecía tranquilo, pero por dentro Isabel sentía una revolución. No había dado solo un paso, había cruzado una línea.
y estaba lista para lo que viniera. La camioneta azul apareció de nuevo por el camino de tierra, justo cuando el sol comenzaba a caer. Isabel la vio desde el porche, con una taza de mate en la mano que no llegó a terminar. Se puso de pie con calma, pero por dentro la sangre le golpeaba las sienes, como si anunciara guerra. Tormenta empezó a bufar. Tiago, que estaba recogiendo leña, soltó los troncos de golpe y retrocedió. «Adentro, hijo», dijo Isabel sin quitar la vista del camino. «No salgas hasta que te llame». Tiago no preguntó, solo corrió. La camioneta se detuvo frente al corral. Elías bajó con la misma arrogancia de siempre, pero esta vez algo en su mirada delataba desesperación. Tal vez sabía que había perdido el control. Tal vez venía a recuperarlo. «¿Viniste a buscar más mentiras?», preguntó Isabel con los brazos cruzados. «Vine a llevarme lo que es mío», respondió él con los dientes apretados. «Ese niño no es tuyo, nunca lo fue. No tienes pruebas», insistió Elías. «Solo cuentos que le llenaste en la cabeza. Tengo su testimonio, tengo gente que lo escuchó, y tengo la verdad, que aunque llegue tarde, siempre termina estallando». Elías dio un paso al frente. «Te estás metiendo en un problema, vieja. No sabes con quién estás jugando». «Sí sé, con un cobarde que encierra niños y les rompe el alma de a poquito». Tormenta bufó fuerte, como si acompañara cada palabra. Se había acercado tanto que su sombra caía sobre ambos. Elías miró al animal con desprecio. «Ese bicho está maldito. No sé cómo lo aguantas». «Ese bicho fue el único que protegió a Tiago cuando tú querías aplastarlo». Silencio. El viento levantó un poco de polvo. Elías se limpió la cara con la manga de su camisa. Luego escupió al suelo. «Esto no va a quedar así». «No, claro que no», respondió Isabel con voz firme, «porque esta vez vamos a hablar con la ley. Y te vas a ir de aquí antes de que me vea obligada a sacarte a la fuerza». Elías retrocedió unos pasos. La sonrisa que intentó dibujar era falsa, torcida, amarga. «No me subestimes, Isabel. A veces la justicia no llega, pero yo sí». «Pues ven cuando quieras», dijo ella tomando la pala que había apoyado días antes junto a la puerta. «Aquí te voy a estar esperando. Y no voy a estar sola». Tormenta relinchó fuerte, sacudiendo la cabeza con energía. Elías, por primera vez, pareció dudar. Dio media vuelta, subió a la camioneta sin mirar atrás. El motor rugió con violencia y la camioneta levantó una nube de tierra al alejarse por el mismo camino por el que tantas veces había venido a imponer miedo. Esta vez se iba con las manos vacías, pero no con el alma limpia. Isabel se quedó de pie varios minutos. Solo cuando dejó de ver el polvo levantado en el horizonte, bajó la pala. Llamó a Tiago. El niño salió despacio, con los ojos abiertos, como si no creyera que todo eso hubiera terminado. «¿Ya no está?» «Se fue. No creo que vuelva tan fácil. Pero igual, vamos a hacer lo que hay que hacer. Clara ya está avisada». Tiago se abrazó a ella, con fuerza, como si fuera la primera vez que se permitía aferrarse a algo que no fuera el miedo. Esa noche, Isabel no durmió por el insomnio. No durmió, porque por fin descansó. Tormenta también, y el campo, aunque seguía callado, ya no tenía ese silencio pesado de antes. Ahora era otro, un silencio de alivio, de algo que empieza a sanar. El lunes por la mañana, Isabel y Tiago llegaron a la oficina de servicios sociales del pueblo. Clara los esperaba en la entrada con una sonrisa cálida y los ojos atentos, de esos que no se pierden un detalle, pero no juzgan. «¿Listos?», preguntó, bajando la voz como si el silencio pudiera proteger al niño. Tiago asintió. Llevaba puesta una camisa limpia y los cordones de sus zapatos bien amarrados, como si hubiera querido presentarse firme, aunque por dentro el temblor no se detuviera. Entraron a una sala pequeña, con paredes blancas y una ventana con cortinas pesadas. Había una grabadora sobre la mesa y 2 sillas. Nada más. Ni cuadros, ni relojes, ni adornos. Solo el espacio justo para que una verdad difícil tuviera dónde posarse. Clara se sentó frente a él, sin papeles, solo con una libreta pequeña en el regazo.
Tiago, quiero que sepas que todo lo que digas aquí es para ayudarte. Nadie va a obligarte a nada. Puedes parar cuando quieras. ¿Está bien? El chico respiró hondo. Luego habló y no se detuvo. Mi mamá murió cuando tenía 9. Empezó con voz baja. Estábamos solos, sin familia. Elías apareció un día. Dijo que era amigo de ella, que me conocía desde bebé. Me llevó con él. Dijo que me iba a cuidar. Isabel, desde el otro lado del vidrio de observación, se apretaba las manos. Cada palabra era un golpe. Los primeros días fueron normales. Comida, escuela, pero después empezó a encerrarme. Decía que era por mi bien, que el mundo era malo, que si salía me iban a lastimar. Clara no lo interrumpía. Solo asentía con suavidad, guiando con los ojos. Me dejaba sin comer si me portaba mal, que para él era cualquier cosa, como hablar en voz alta o preguntar por mi mamá. Me gritaba en la noche. A veces me encerraba en un cobertizo con candado, oscuro, sin ventanas. Una lágrima se deslizó por la mejilla del chico, pero no se quebró. No esta vez. Cuando escapé, solo corrí. No sabía a dónde ir. Llegué a la finca de Isabel porque vi a los caballos. Pensé que si había animales, había alguien bueno. Clara tomó nota por fin. Cerró la libreta y se inclinó un poco hacia él. Gracias por contarme esto, Tiago. Eres muy valiente. Él bajó la mirada. No por vergüenza, sino por alivio, como si, al fin, se hubiera quitado el peso del mundo de los hombros. Horas después, Clara se reunió con Isabel en una oficina aparte. Lo que contó es grave y creíble. Coincide con algunos informes pasados que, por desgracia, nunca prosperaron por falta de pruebas. ¿Qué va a pasar ahora? Voy a presentar una denuncia formal. Pediremos orden de restricción y protección para él mientras se abre la investigación por abuso y negligencia. ¿Y si Elías intenta huir? Ya alertamos a las autoridades. Esta vez no va a ser tan fácil para él. Isabel respiró hondo. El camino era largo, pero por fin estaban caminando sobre tierra firme. En el viaje de regreso, Tiago iba en silencio, pero con los hombros más relajados. Ya no miraba por la ventana como quien huye, sino como quien empieza a imaginar qué hay más allá del miedo. ¿Estás bien?, preguntó Isabel mirando el camino. Sí, solo cansado. Te ganaste un descanso. ¿Puedo seguir quedándome contigo? Isabel lo miró. El pecho le dolió del cariño. Claro que sí, hijo. El tiempo que quieras. Esta ya es tu casa. Tiago sonrió. Pequeño, pero real. Por primera vez. Esa noche, cuando Tormenta se acercó al galpón, Tiago lo acarició con más seguridad. El caballo bajó la cabeza como si le reconociera un nuevo aire, una nueva alma. Y aunque aún quedaban fantasmas por enfrentar, la verdad, esa que tanto costó decir, ya había abierto la puerta. Ahora, el futuro tenía forma, y por primera vez parecía estar del lado correcto. No pasaron ni 2 días desde el testimonio de Tiago cuando ya se hablaba de Isabel en cada rincón del pueblo. En la carnicería, en la fila del banco, en la plaza donde los abuelos jugaban a las cartas. ¿Te enteraste lo que pasó en Los Silencios? Dicen que la Andrade recogió a un chamaco que escapó de un abusador y que el tipo ese era un tal Elías Méndez. Ese viejo ya traía cola. Isabel no necesitó salir para saber que la noticia había estallado. Lo notó en las miradas largas cuando pasaba la camioneta frente a la iglesia, en los saludos breves, en los silencios incómodos de quienes sabían y no hicieron nada. Pero también recibió algo que no esperaba: cartas. Una señora mayor le dejó una nota en la tranquera. Gracias por hacer lo que muchos no se atreven. Otra, envuelta en un pañuelo, decía: mi hermana vivió algo parecido. Usted me devolvió la fe. Esa misma semana, Clara organizó una pequeña reunión en el centro comunitario para informar a las autoridades locales del caso. A Isabel le pidieron que asistiera. No era obligatoria su presencia, pero su palabra ya se había convertido en símbolo. Cuando entró, todos se giraron. No como antes. Esta vez no había desconfianza, había respeto.
El comisario la saludó con un apretón de manos firme. La maestra de la escuela rural le ofreció asiento junto a ella. Clara abrió la reunión con palabras claras. Hoy no solo estamos aquí por Tiago, estamos aquí porque la violencia no siempre grita. A veces se esconde, a veces se calla y duele más. Isabel, con voz baja pero firme, tomó la palabra después. Yo no hice nada extraordinario. Solo escuché lo que otros no querían oír. Ese niño estaba gritando con los ojos, silencio. Y luego, aplausos. No fuertes, pero sinceros. Pero no todo fue palmaditas en la espalda. En el almacén del centro, una mujer murmuró a su paso, siempre metiéndose donde no la llaman. Un hombre de sombrero cruzó la calle para no saludarla. Incluso una amiga de la infancia, con quien compartía mates y recetas, dejó de visitarla sin decir palabra. Isabel lo sintió, el rechazo frío de quienes preferían el silencio al conflicto, pero no se arrepintió. No vine a caerle bien a nadie, le dijo a Clara una tarde. Vine a proteger lo que vale la pena. Tiago, que la escuchó desde el porche, sonrió sin ser visto. Una semana después, un grupo de mujeres de la comunidad, jóvenes, adultas y mayores, se acercó a la finca. Venían con bolsas de pan, libros, cuadernos y una propuesta. Queremos ayudarte a hacer de este lugar un refugio, no solo para Tiago, para otros que lo necesiten. Isabel no supo qué decir al principio. El corazón le latía tan fuerte que le dolía. ¿De verdad creen que podemos? Creemos porque tú empezaste. Solo nos faltaba alguien que dijera el primer basta. Esa tarde, bajo el cielo limpio, entre los caballos y el aroma a tierra húmeda, algo cambió. La finca ya no era solo su casa, era un faro, y cuando la noche cayó y tormenta relinchó suavemente en el fondo del campo, Isabel supo que la historia de ese lugar apenas estaba comenzando. Habían vencido al silencio, pero el eco de su valentía empezaba a despertar otras voces. Esa mañana, el canto de los pájaros fue lo primero que Tiago escuchó. No el ruido de una puerta cerrándose, no un grito, no el sonido metálico de un candado, solo el campo respirando con él. Abrió los ojos sin miedo. La luz se colaba suave por la ventana de su cuarto. El aroma a pan tostado y mate recién cebado venía desde la cocina. Cuando salió, Isabel ya lo esperaba en la mesa, con un cuaderno abierto y una sonrisa tranquila. ¿Dormiste bien? Sí, respondió sin pensarlo con una honestidad que antes no conocía. ¿Quieres ayudarme con los caballos? Tiago asintió. Ya no necesitaba preguntarse si lo estaban vigilando. Ya no dudaba si podía decir que sí. En el corral, Tormenta se movía lento, como si él también sintiera que el peligro había pasado. Sus relinchos ya no eran alarmas, sino saludos suaves. Su mirada, antes vigilante, ahora era casi juguetona. Tiago se acercó con el balde de avena. El caballo lo recibió sin sobresaltos, empujándole el hombro con el hocico. «Siempre supiste, ¿verdad?», murmuró el niño, acariciándole el lomo. Isabel observaba desde la valla. Verlos juntos era como mirar una herida cerrándose, sin vendajes, sin apuros, solo cicatrizando a su ritmo. «Ese caballo tiene el alma más vieja del campo», dijo, sin querer interrumpir. Tiago sonrió, «y la más buena». Esa fue la primera vez que lo vio sonreír sin miedo. Con el correr de los días, la finca volvió a encontrar su ritmo, pero ahora tenía otro tono. Tiago empezó a colaborar con tareas que antes evitaba. Barría el porche, alimentaba a los animales, preguntaba por las recetas de Isabel. Un día, incluso, ayudó a reparar la cerca rota del potrero norte, el mismo lugar donde lo había encontrado por primera vez. «¿Recuerdas cuando llegaste?», le preguntó ella midiendo el alambre. «Sí», respondió Tiago clavando un poste. «Pensé que no iba a quedarme ni una noche. Y aquí estás, haciendo cercas, y sin miedo». Ambos rieron. Fue corto, sencillo, pero profundo. Isabel instaló una pequeña mesa de estudio en la galería. Allí, por las tardes, Tiago repasaba los ejercicios que Clara le llevaba. Había decidido volver a la escuela. «Quiero ser veterinario»,
le dijo una tarde mientras anotaba en su cuaderno. ¿Sí? ¿Y eso? Para cuidar a otros como Tormenta, como tú me cuidaste a mí. Isabel sintió un nudo en la garganta, pero lo disimuló con un trago de mate. Vas a ser el mejor. Los días se volvieron más largos, pero menos pesados. La finca ya no era un refugio temporal, era un hogar. Incluso las noches, antes cargadas de tensión, se llenaron de silencio amable. Ni un portazo, ni un grito. Solo el crujido de la madera y el suspiro del viento. Una tarde, mientras regaban el jardín, Tiago se detuvo. Isabel, ¿tú crees que algún día deje de doler? Ella lo miró. Bajó la regadera. Caminó hacia él. No sé si deja de doler, pero sí sé que un día deja de asustar. Y otro día te das cuenta que ya no estás solo con ese dolor. Tiago asintió. No dijo nada más. Pero ese momento fue un cierre. Una pausa larga. Un suspiro profundo en medio de una historia difícil. La finca respiraba otra vez. Los caballos pastaban tranquilos. Tormenta dormía de lado, confiado. Isabel leía en el porche. Tiago dibujaba a lápiz, ensayando bocetos de animales. La tormenta había pasado. Y aunque sabían que el mundo allá afuera no siempre sería amable, aquí, entre alambrados, árboles y pasos lentos, había nacido algo fuerte. Algo que ya no temía. Algo que por fin entendía lo que era paz. Una mañana cualquiera, mientras Isabel colgaba ropa al sol, Clara llegó a la finca con una carpeta bajo el brazo. Venía sonriente, pero con ese brillo en los ojos que anticipaba algo importante. ¿Tienes unos minutos? Isabel dejó las pinzas sobre la cuerda y asintió. Se sentaron en la galería, con el canto de los zorzales de fondo. Clara abrió la carpeta y le mostró unos papeles. Hay un programa nuevo en la región, para fincas como la tuya, lugares que puedan ser hogar temporal para jóvenes en situación vulnerable. Isabel frunció el ceño. ¿Como una casa de acogida? Sí, pero con tus reglas. Tú decides cuántos chicos, qué tipo de tareas pueden hacer, cuánto tiempo pueden quedarse. Hay apoyo estatal y asesoramiento profesional. ¿Y tú crees que yo podría? Clara la miró como si fuera la pregunta más obvia del mundo. No solo podrías, deberías. Isabel pasó la tarde caminando entre los árboles frutales, con los papeles bajo el brazo, con 1000 pensamientos en la cabeza. ¿Y si no estaba preparada? ¿Y si era demasiado para alguien de su edad? Pero luego miró a Tiago, que regaba las plantas con paciencia, a Tormenta, que dormía bajo la sombra del viejo algarrobo, y entendió algo simple, profundo. No tenía que hacerlo todo, solo tenía que abrir la puerta. Esa noche, mientras la sopa hervía en la olla y la radio sonaba bajito en la cocina, le habló a Tiago. Clara me propuso convertir la finca en un hogar para chicos como tú. Tiago parpadeó. ¿Te vas a quedar con otros? No se trata de quedarme, se trata de ayudar, como te ayudé a ti. Él bajó la mirada. Luego levantó los ojos con una sonrisa pequeña, tímida. Entonces, yo también puedo ayudar. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trámites, visitas de inspectores, ajustes en la infraestructura. Isabel tuvo que reforzar la cerca, instalar extintores, capacitarse en primeros auxilios. Cada noche caía rendida, pero cada mañana se levantaba con más ganas. «Estás más ocupada que nunca», le dijo Marta una tarde, llevándole un frasco de mermelada. «Y más viva que en años», respondió Isabel riendo con la voz. El día que llegó la aprobación oficial, Clara fue quien dio la noticia. La finca Los Silencios está certificada como espacio de acogida rural. A partir de ahora podrás recibir hasta 3 jóvenes. Con acompañamiento, claro, pero libre de burocracia pesada. Isabel firmó el papel con pulso firme. El primer chico llegó un viernes al atardecer. Se llamaba Samuel, tenía 15 años y ojos que no sabían mirar de frente. Tiago fue quien lo recibió en la tranquera. «Aquí los caballos son bravos, pero nobles. Si les hablas bajito, te entienden». Samuel no respondió, pero acarició a Tormenta sin miedo. Isabel los vio desde la galería.
y supo en ese instante que la decisión había sido la correcta. Esa noche cocinó estofado para todos. Samuel comió sin levantar mucho la vista, pero repitió plato. «¿Te gusta la finca?», preguntó Isabel. «No sé», respondió él, «pero no está tan mal como los otros lugares». Tiago sonrió. «Dale unos días. Yo también llegué así». Y así la rutina de la finca cambió para siempre. No se volvió más ruidosa, ni más caótica, solo más viva. Había más platos sobre la mesa, más botas embarradas junto a la puerta, más risas tímidas y más silencios compartidos que sanaban sin palabras. Isabel, cada noche, miraba las estrellas desde el porche con una taza de té entre las manos. El campo ya no era solo su refugio, ahora era el punto de partida para otras historias, y ella, a su manera, era faro, raíz y abrigo. Los lunes ahora tenían otro ritmo en la finca. Isabel preparaba pan recién horneado, y Tiago se ponía su mochila azul con parches que él mismo había cosido. Volver a la escuela no fue fácil, pero tampoco imposible. Cada mañana subía a la camioneta con Clara, que pasaba por él camino al pueblo. «Hoy toca dibujo», decía algunas veces, con una chispa que Isabel reconocía como un brote de esperanza. Pero el verdadero trabajo sucedía después, cuando Clara lo acompañaba a sus sesiones de terapia. Una habitación clara, con una psicóloga que hablaba despacio y lo miraba como si lo conociera desde antes. Las primeras sesiones fueron silenciosas. Tiago observaba, escuchaba, dudaba, hasta que un día sin previo aviso dibujó a Tormenta, y lo demás simplemente empezó a salir. «A veces, cuando cierro los ojos todavía lo escucho», le dijo a Isabel una tarde, mientras recogían ramas secas. Su voz, diciéndome que no valgo nada. Isabel lo miró sin interrumpir. «Y cuando sueño, estoy encerrado, en un cuarto sin puertas». «¿Y sabes qué es lo bueno?», respondió ella. «Que al despertar sí hay puertas, y tú ya aprendiste a abrirlas». Tiago no contestó, pero apretó fuerte la rama en la mano. No con miedo, con decisión. La memoria no desaparece, pero se transforma, de jaula a puente, de sombra a trazo. Y él empezaba a entenderlo. En las tardes, cuando terminaban las tareas de la escuela, Tiago se sentaba junto a Tormenta en el corral. No decía mucho. Solo se quedaba ahí, acariciándolo detrás de las orejas, murmurándole cosas que nadie más escuchaba. Tormenta no respondía con relinchos ni movimientos exagerados, solo se quedaba quieto, como si supiera que su presencia bastaba. Una tarde, Isabel los observó desde la ventana. El chico tenía los ojos cerrados, la frente apoyada en el lomo del caballo. No dormía, no rezaba, solo respiraba. Y eso para ella era todo. Clara le había dado un cuaderno especial, solo para ti, le había dicho. Escribe lo que quieras, nadie más lo va a leer. Tiago empezó con palabras sueltas, nombres, emociones, dibujos torpes de caballos, puertas, barro, estrellas. Luego vinieron los recuerdos, duros, crudos, pero narrados desde un lugar nuevo, con distancia, con valor. «No lo hago para olvidar», le explicó a Isabel un día. «Lo hago para que no se me quede adentro». Ella asintió, con los ojos brillando. «Eso también es sanar, hijo». Un sábado, mientras paseaban por el potrero, Tiago se detuvo de golpe. «¿Sabes qué me gustaría hacer?» «¿Qué?» «Enseñar a otros niños a andar a caballo, a no tenerle miedo a nada con patas». Isabel sonrió. «Podríamos organizar talleres. Los chicos que vengan podrían aprender a cuidar, a cepillar, a montar, y podríamos ponerle un nombre al corral». «¿Cuál?» Tiago pensó un segundo. Luego dijo, sin dudar, «El silencio que habla». Y sí, ese nombre lo decía todo, porque el miedo no desaparece de un día para otro, pero cuando uno aprende a nombrarlo, a escribirlo, a enfrentarlo con un caballo a su lado, entonces ya no duele igual. Ahora duele para transformarse, y Tiago por fin se estaba convirtiendo en quien siempre tuvo derecho a ser. Una semana entera sin noticias, nada en la radio local,
ningún movimiento en los caminos, ninguna novedad en el pueblo, y sin embargo, todos sabían lo que rondaba en el aire. Elías había desaparecido. No volvió a su cabaña. Nadie lo vio cargar combustible en las estaciones. No se presentó a firmar su documentación pendiente con servicios sociales. Los papeles quedaron sobre un escritorio, cubriéndose de polvo y preguntas. «Se fue como vino», murmuró Marta una tarde en la feria, pero con la cola entre las patas. Otros no estaban tan seguros. Lo vieron por allá, por los montes de Curupay. Dicen que camina solo, sin hablar con nadie, como un alma arrastrada. Pero la versión que más se repetía no tenía que ver con humanos, sino con un caballo. «¿Te enteraste de lo que dicen los peones de la Candelaria?», le comentó un joven a su madre mientras cargaban costales. «¿Qué cosa?». «Que una noche vieron una sombra en el camino. Un caballo negro, enorme, no se movía, solo lo miraba». Y Elías se bajó del auto y nunca más volvió a subirse. Esa historia voló por todo el pueblo. Tomaba forma según quien la contaba. Algunos decían que el caballo lo había perseguido hasta hacerlo caer al río. Otros que lo hizo dar vueltas en círculo en el monte hasta perder el rumbo. Pero todos coincidían en lo mismo. Desde que ese caballo se paró frente a él, Elías ya no volvió a ser el mismo. En la finca, Tormenta vivía como siempre, tranquilo, serio, majestuoso. Pero desde aquella última visita de Elías había algo distinto en él. Se paraba junto al cerco cada atardecer, como si esperara o vigilara. Tiago lo notaba. Se le acercaba y le hablaba con esa confianza que ya no necesitaba palabras tiernas. «Tú lo viste, ¿verdad? ¿Lo seguiste?». Tormenta bajaba la cabeza y resoplaba como si le respondiera. Una tarde, mientras lo cepillaban, Isabel dijo: «A veces pienso que tú viniste a esta finca por él». Tiago levantó la mirada. «No, por mí». Ella sonrió. No discutió. Los caballos entienden cosas que los humanos aún están aprendiendo a nombrar. Un día llegó una carta desde la capital. Las autoridades confirmaban que no había rastro legal ni local de Elías Méndez. El caso quedaba archivado, pero abierto para futuras investigaciones. «Un hombre así no desaparece sin dejar rastro», comentó Clara al leerlo. «Pero a veces la vida tiene formas de ajustar cuentas que no caben en un expediente». Isabel no respondió. Solo guardó la carta en su cuaderno junto a las notas de todo lo vivido. Y escribió en la última página: «Donde no llega la justicia, llega la verdad». Y a veces, con cascos. Meses después, en una clase al aire libre en el corral, un niño nuevo, nervioso, tembloroso, preguntó: «¿Y ese caballo? ¿Por qué lo llaman Tormenta?». Tiago, ya más alto, con voz firme, le respondió: «Porque una vez trajo una tormenta que no destruyó, sino que salvó». Los otros niños lo miraron intrigados. ¿Y qué hizo? Tiago sonrió. Protegió, con fuerza, con coraje, como los verdaderos guardianes. El niño se acercó, extendió la mano. Tormenta lo olió, aceptó el gesto. Isabel, desde la galería, vio la escena y se permitió cerrar los ojos. Respiró hondo. La finca ya no era un campo con caballos, era una leyenda viva. Elías tal vez volvería, o tal vez no. Pero mientras existiera alguien dispuesto a proteger con el alma, mientras un niño encontrara refugio en un abrazo o en el lomo cálido de un caballo fiel, Tormenta seguiría siendo el guardián. Y esa historia, la de la mujer que abrió su puerta, del niño que aprendió a sanar y del caballo que nunca se rindió, quedaría retumbando en los montes del sur como un eco suave, pero eterno. Como toda leyenda que vale la pena contar, hay heridas que no se ven, pero sangran por dentro. Hay silencios que pesan más que los gritos, y hay encuentros que cambian el rumbo de una vida, como ese caballo que, sin palabras, lo entendió todo antes que nadie. Esta historia no solo es sobre Tiago, ni sobre Isabel, ni siquiera sobre Elías. Es sobre nosotros.
sobre lo que decidimos hacer cuando el dolor toca a la puerta de otro, sobre el poder de mirar con el corazón, de abrir espacios donde la verdad pueda respirar y de entender que a veces el mayor acto de amor es simplemente quedarse. Porque todos, en algún momento, hemos sido ese niño asustado, o esa mujer que se atreve, o ese caballo que aún sin saber hablar no se queda callado ante la injusticia. Y tú que escuchaste hasta aquí, que sentiste, que acompañaste este viaje, ahora formas parte de esta historia. Si esta historia te tocó el alma, déjanos un comentario. Cuéntanos qué harías tú. Dale like si alguna vez encontraste refugio en alguien. Comparte este video con quienes necesiten recordar que aún hay esperanza. Y si quieres seguir escuchando historias que remueven, que inspiran y que dejan huella, suscríbete al canal, porque aquí cada historia es una puerta que se abre y tú siempre serás bienvenido.